Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos hoy que es 4 de agosto del 2023 y aquí estamos, gracias a Dios, en viernes. Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas, su servidor José Saldaña Rico, acompañado de la tía Juana, esta muñequita Pai Pai, que es nativa de Baja California, regalo que recibimos de Isaías Plasencia, el cual agradecemos mucho porque miren, me quiere mucho la tía Juana, así le puso Hugo Lino, el nombre de la tía Juana, y le damos la bienvenida a un rico café con Saldaña. Este es el programa número ya 67, tercera temporada. Nos encontramos desde las instalaciones, las oficinas de la Farmacia Internacional, calle Tercera en Niños Héroes, y el día de hoy iniciamos con las saldañitas a un estimadísimo amigo nuestro, mi hijo Miguel Ángel García y Pacheco. Estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas, te las cantamos a ti. Estimados amigos, en esta era digital, donde lo virtual ya tomó el mando, pues estos espacios, estas benditas redes sociales, nos permiten estar ustedes allá y nosotros acá, transmitiendo, comunicándonos con algunos conceptos que queremos que ustedes vayan aprendiendo, se vayan apasionando como lo estamos apasionados nosotros. Entonces iniciamos con nuestra canción A Tijuana. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Agradezco quienes se vayan sumando a esta comunicación virtual que estamos el día de hoy celebrando, gracias a Dios, en viernes, el programa número 67 de la tercera temporada. Uno de los conceptos que nosotros tenemos es de que Tijuana es historia de familias, y de esa manera nosotros estamos rescatando algunas personalidades que son el ejemplo de esta frase, como es el caso de don Raúl Escalante Aguilar y su esposa Delfina Topete. Entonces, en ese contexto estamos rescatando estos personajes porque Tijuana es historia de familias. Y también nosotros le decimos a ustedes que el legado que deja cada una de las personas que hacen presencia en pues son significativos esas acciones. Por ejemplo, la señora María Rubio de Sandoval, Guillermo Sánchez Memus, Humberto y Felicidad Silva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy quiero rescatar que Anita, mi esposa, me entregó algunas fotografías en donde aparezco con algunas celebridades. Y el día de hoy
quiero presumir a mi amiga de infancia, de juventud, Adriana Carolina Vargas Ojeda, que entre otras cosas es y fue vicerrectora de la UABC. A ella, Adriana Carolina Vargas Ojeda, ahora doctora en varias situaciones especiales, la conocí porque en la Colonia Juárez, cuando abrimos en el 63 la preparatoria número 2 de la UABC, ella llegaba caminando desde su colonia Independencia, subía y bajaba cerros para llegar a tomar clases. Eran las 7 de la mañana y ya estaba presente. Y en ese contexto agradezco también la presencia de don Jesús Saucedo. Y quiero decirles que la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda significa algo muy especial para mí. Porque cuando me corrieron del Grupo Caliente, y ahí está Jesús Saucedo, que fue mi compañero en Alba Roja, yo era de la empresa en ese momento, me corrió Kurt Honnold, que es lo único que ha hecho en su vida bien, y el bufón de Jorge Hank. Marina del Pilar, fíjense que una cosa me lleva a otra. Marina del Pilar tiene una particularidad parecida a la de Jorge Hank, porque Carlos Torres, el bufón de entonces Felipe Calderón Hinojosa, es un bufón, y ahí está con ella, con Marina del Pilar. Ya tiene a otro bufón, que era el bufón de Jorge Hank, Kurt Honnold. Entonces, una cosa me lleva a otra, y la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda me abrió el espacio para darme trabajo, y eso hace que en este momento yo tenga bienestar. Estoy bien y la recuerdo con mucho cariño, porque era de las personas que hablaban de la excelencia en todos sus conceptos. Ella no le gustaban los 9, no le gustaban los 8, no le gustaban los 7, era de puros 10, y su vida ha sido así, excelente. Y yo le tengo en este momento un especial recuerdo. Muchísimas gracias, porque así como Guillermo Sánchez Memus está en este momento con los brazos abiertos, que es un sinónimo de la comunicación y la actividad que recibimos quienes venimos a Tijuana con los brazos abiertos, así nosotros también tenemos un agradecimiento muy especial a la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda. Tijuana es historia de familias, y esa es una muy especial. Con hoy, viernes 4 de agosto, concluimos el reconocimiento también al mérito ajeno a través de la revista Tijuana en la Noticia de Rosy Leal y de Bulmaro Reyes, porque ellos ya están festejando 15 años. También mostramos los productos Coricos, que es hecho por el Centro de Capacitación para Invidentes, y de esa manera nosotros, al comprar los Coricos, apoyamos su trabajo. El Centro de Capacitación para Invidentes tiene un teléfono 664-681-1792, de tal manera que nosotros también ponemos esa imagen de los Coricos, porque un rico café con Saldaña no es lo mismo sin Coricos. Y continuamos con nuestra canción a Tijuana. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza.
Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón. Te amo Tijuana. Te amo Tijuana. ¿Cómo no va uno a agradecer que esta comunidad tijuanense nos reciba con los brazos abiertos? Como fui yo recibido también en la UABC, con personajes, por ejemplo, como el que voy a mencionar, Heriberto Montaño. Heriberto Montaño también está viéndonos a nosotros en este medio digital y nos envía un cordial saludo. Él es parte importante de los amigos y compañeros que encontré en la Universidad Autónoma de Baja California. Su esposa Mireya la recuerdo con muchísimo cariño. Entonces, Tijuana es historia de familias y esos son los nombres que nosotros buscamos compartir para que vayan ustedes sumando esos esfuerzos personales, esos conceptos de esfuerzo individual que ha hecho que esta ciudad pues sea una de las más importantes de México y que sea dentro del brazo fuerte de México, que es la Baja California, uno de los importantes sitios comunitarios, una ciudad extraordinaria. Tenemos también para todas y todos el pensamiento del día. Todos ustedes son encarnaciones del ser, conciencia y bienaventuranza, Sat Chit Ananda, pero no están conscientes de ello y se imaginan que son este individuo o aquel, y que están sometidos a esta o aquella limitación. Este es el mito que debe ser explorado para que la vida divina pueda comenzar. La vida divina no admite la menor escoria en el carácter o engaño en el intelecto. Por lo tanto, las personas dedicadas a ella deben enfatizar esto a través del precepto y del ejemplo. De esta manera les envío el mensaje del día y agradezco a Heriberto Montaño, al licenciado Sergio Paul Benítez, que ya está con nosotros, y a don Jesús Saucedo. Le digo que por favor no se vaya, porque hay muchas preguntas para él el día de hoy. A León Rey también un cordial saludo. El día que es hoy 4 de agosto de 2023, no tengo invitada o invitado aquí en este físico programa. Sin embargo, gracias a que guardo los archivos de las entrevistas, tengo una muy especial, porque los voy a ubicar a ustedes, queridas amigos, a la calle Segunda, entre Constitución y Revolución. Ahí hubo un lugar que era frecuentado de una manera muy especial. Era la librería Excelsior. Y el día de hoy tengo para ustedes una entrevista con a quien conocí en ese momento,
Miguel Gabaldón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y don Jesús Saucedo, espero que haya conocido usted a Ignacio Castañeda, que trabajó en la librería Excelsior, y esta es la entrevista. Espero les guste. El rey aquí en Tijuana, y es un personaje en la comunidad tijuanense. ¿Por qué es un personaje? Porque él tuvo la oportunidad de trabajar en una actividad que con sus propias palabras nos va a dar a conocer, pero también queremos que oigan, que escuchen cómo llegó a Tijuana. Miren, yo agradezco las palabras que acabo de recibir de don Miguel Gabaldón, que dice: José, tú no ocupas a nadie, tienes mucha historia. Afortunadamente no he tirado ese material, pero quiero rescatar que la imagen que ustedes están viendo, quiero sobresalir yo con la de Adriana Carolina Vargas Ojeda, la doctora, porque ella me abrió el espacio en la UABC y eso me permite en este momento tener bienestar. La recuerdo con mucho cariño porque era una extraordinaria alumna en las escuelas. Excelente. Entonces vámonos a ir directos a la plática con don Ignacio Castañeda. ¿De dónde venía? O si es nativo de Tijuana. En fin, vamos a platicar de la vida y la pasión de don Ignacio Castañeda, que parece ser que son dos. Por un lado los libros y por otro lado el box. Don Ignacio, muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué nos pueden platicar en relación a su persona? ¿De dónde nació? ¿De dónde venía? ¿Quiénes fueron sus papás? Bueno, miren, mis padres fue el señor Fidencio Castañeda y la señora María de los Ángeles Pérez. Entonces yo nací en la ciudad de Aguascalientes, de donde eran ellos también originarios. Y pues ya como a la edad de 18 años más o menos fue cuando salí rumbo acá para Tijuana, con un señor del Castellanos, que fue con el que trabajé todo el tiempo, desde ese entonces. ¿Qué quiere decir eso del Castellanos? Castellanos es una persona que conocí en Aguascalientes, Edel Castellanos, que es el que formó una cadena de librerías en toda la costa del Pacífico, incluyendo Ciudad Juárez, Torreón, Chihuahua, y desde Mazatlán, toda la costa. Mazatlán, Culiacán, Guadalajara. Fíjense bien qué interesante está esta plática, porque hubo un señor de apellido Castellanos que formó una serie de librerías en todo México, y él, don Ignacio Castañeda, vino a trabajar, y esto me permite agradecerle mucho a la licenciada Verónica Sánchez Melendres, a don licenciado Roque González, a León Rey, que están aquí con nosotros, al doctor Fernando Guaquida, porque estamos hablando de la librería Excelsior. Ya no se encuentra la librería Excelsior, se ubicó entre calle Constitución y Revolución por la calle Segunda, a un lado de otro negocio tampoco que existe ya, que es la fotografía. Entonces, escuchemos esta importantísima parte de Tijuana, historia de familias y sus negocios. Los Mochis, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo y aquí en Baja California. ¿Y cómo lo invitó él? Es que trabajamos los dos juntos, él era empleado también ahí donde yo trabajaba. Y pues nos conocimos y después nos alejamos, pero después nos volvimos a encontrar. Y fue cuando ya él me dijo que él estaba en Nogales, que estaba empezando a trabajar allí en Nogales porque no se había puesto de acuerdo con un primo de él con el que estuvo trabajando, que también fue mi patrón, y que se había ido a Nogales y que estaba empezando ahí, que si yo quería unírmele, que le dijera, y que él iba a la Ciudad de México a arreglar a ver qué podía agarrar para distribuir, porque era lo que nos dedicábamos,
a la distribución de periódicos, libros y revistas de todos los de la capital, todos los que se editaban en la Ciudad de México. Y así empezamos, ahí en Nogales con un puesto. Luego ya él empezó a trabajar en otras cosas, siempre tratando de atraer más cosas para el negocio, ¿no? Para la librería. Y él me dejó ahí en Nogales y él se fue a México. Empezó, entonces ya él agarró otra plaza que fue Culiacán. Entonces él ya, perdón. Entonces él ya mandó a un tío de él a Nogales a que yo le entregara ahí en Nogales y me fuera a Culiacán, que es donde él estaba, que había agarrado esa plaza. Y ya pues, me fui a Culiacán. Entonces él de ahí se fue otra vez a México a ver qué conseguía. Consiguió una plaza también de Los Mochis. Y entonces él mandó a un compadre que tenía en Culiacán, que tenía en Aguascalientes, perdón. Lo mandó a Culiacán y a que yo le entregara y me fuera a Los Mochis para él seguir buscando. Entonces él agarró Obregón, Ciudad Obregón, y me dejó ahí en Los Mochis y luego agarró Obregón. Entonces ya siempre iba detrás de él. Él llegaba, abría las plazas y yo andaba detrás de él. Y así anduvo hasta que ya pues era imposible porque eran muchas plazas las que tenía. Ya me dejó a mí en Culiacán, estuve como 4 años y ya de ahí me cambió estuve en Guaymas, en todas las plazas, inclusive en Hermosillo. Entonces ya después me mandó a hablar que me vine a Mexicali. Fue la primera plaza que yo conocí de aquí de Baja California. Y ahí estuve algún tiempo. Después de ahí ya me mandó a San Luis Río Colorado. Y también a otro tiempo estuve ahí y ya después... Fíjense qué interesante charla estamos trayendo para ustedes, porque don Ignacio Castañeda Pérez pues trabajó toda su vida dentro del medio de compra-venta de periódicos, revistas, libros y demás. Y acaba de escuchar usted y yo que la primer plaza que en Baja California tuvo con el señor Castellanos fue en Mexicali y luego se viene a Tijuana. Don Ignacio Castañeda Pérez es un referente porque estamos escuchando de el protagonista principal cómo nace un negocio en Tijuana que es la librería Excelsior. Vamos a continuar con este tan interesantísimo para mí, espero que también para ustedes, recuerdo. Me pasó aquí a Tijuana y aquí es donde he permanecido más desde el 55 más o menos, con diversas salidas, ¿no? Me decía, bueno, vete a Culiacán por 3 meses más o menos. O sea que me mandaba con el permiso del carro y antes de que se me venciera el permiso tenía que regresar. Y ya me estaba aquí, entonces ya me invitaba a otra plaza, decía, mira, ve a esta plaza. Y así anduvimos. O sea que los carros en ese caso eran nacionales, pero tenían permiso únicamente para venir para acá. Eran fronterizos. Ah, eran fronterizos. Entonces daban 3 meses, le daban a uno de permiso para salir. Y antes de que se venciera el permiso tenía que regresarlos. Y así estuvimos. Vamos a irnos al 55. Sí. Usted ya viene con un nuevo negocio. ¿Había competencia para ustedes? Sí, sí había. Era el señor Manuel Mérida, que estaba ahí en la calle Segunda, donde posteriormente ese negocio, al transcurrir 1 o 2 años de aquí de estar compitiendo, le vendió a mi patrón la librería y todas las concesiones que tenía de periódicos y revistas. ¿Pudiéramos enumerar qué tipo de producto era el que ustedes ofrecían? ¿Qué tipo de periódicos? ¿Qué tipo de revistas? Que si había libros, o sea, todo el tipo de material que ustedes ofrecían.
Bueno, nosotros a un principio nos concretamos a periódicos, libros y revistas. O sea, Excelsior, Universal, La Prensa, El Nacional, El Heraldo. Bueno, El Heraldo es más nuevo, ¿no? Pero todos esos periódicos están. Y de revistas, pues todas las revistas de la Ciudad de México que salían en ese entonces. El Siempre, El Impacto, Sucesos, La Familia. Pues muchas publicaciones que se editaban en la Ciudad de México. Inclusive las cómicas, ¿no? Que los fanis y eso que... ¿Podría mencionar todos los fanis que había? Pues en ese entonces empezaba unas ediciones de cuentos que eran copias de Estados Unidos, por decir algo. Los cuentos de Walt Disney, que salía uno por semana, y de Walt Disney, de La Pequeña Lulú, de Popeye, de todos esos cuentos. Y de aquí nacionales, pues lo que más había era que lo que más se vendía era El Pepín, una revista pues cómica chica, ¿no? Valía 20 centavos en ese entonces. El Chamaco también, La Familia Burrón, Memín Pingüín. ¿De La Familia Burrón se acuerda usted? ¿La leía usted? Pues sí leía, de vez en cuando agarraba una revista y la leía, sí. ¿Y de los periódicos cuál era el que más le llamaba la atención? Bueno, los periódicos, los primeros que nosotros tuvimos aquí la concesión fue del Excelsior y el Universal, y pues el que yo por lo regular ojeaba, porque pues casi no me daba tiempo de leer, como le digo, se juntaba mucho trabajo, teníamos que ir a recogerlos al aeropuerto, y a un principio llegaban por tren. Cuando llegamos aquí llegaba todo por tren, por ferrocarril. ¿Y en dónde aquí a Tijuana llegaba por tren? Sí, aquí lo recibíamos nosotros precisamente aquí, en esta foto. Ahí en el correo. Donde está ahora la Doria, ahí estaba el correo. Ahí íbamos a recoger toda la mercancía. Y ya después, pues cuando ya cambiaron el correo acá a la 11 y Negrete, pues acá lo seguimos recogiendo. Pero entonces mi patrón empezó a meter la revista o traer la revista por avión. Los periódicos, primero fueron los periódicos, ¿no? Que pues llegaban aquí con 5 o 6 días de retraso y 4 o 5 periódicos juntos. Y pues la gente los leía porque entonces no teníamos así noticias de la capital así frescas, ¿no? Como ahora tenemos la televisión, tenemos el radio, y estábamos al tanto enseguida, ¿no? Y en ese entonces no, pues la gente sí las compraba, ¿no? Pero ya después que... Aunque fueran atrasados. Sí, compraba teníamos apartados, allá había personas que se llevaban 2 o 3 periódicos al mismo tiempo. ¿Se acuerda de qué personajes tenían apartados de esa época? Pues miren, no, fíjese que francamente no. Oiga, así de repente no me vienen a la memoria. Oiga, ¿y qué tanta cantidad en peso era? Fíjense ustedes qué interesante charla estamos rescatando el día de hoy. Agradezco a Fermín Cota, que ya está presente también, al igual que el doctor Fernando Guaquida, porque don Ignacio Castañeda Pérez era el que trabajaba en la librería Excelsior, y después acabamos de escuchar que ellos compraron al señor Manuel Mérida en la misma calle Segunda ese local. Entonces ya tenían varios establecimientos en donde vendían ellos periódicos, revistas, fanis y libros. Entonces eso es lo interesante del personaje, porque ese es el momento en que nosotros nos dábamos cuenta de la información que existía, no como en este momento que es virtual, sino que inclusive oyeron que los periódicos llegaban con un retraso de 4 o 5 días. Sin embargo, los compraban para estar pendientes de esa noticia. Acuérdense del nombre, es Librería Excelsior, y el nombre es el señor Ignacio Castañeda Pérez.
continuamos con esta charla. ¿Qué recogían ustedes allí de correos? Pues es que depende del día, ¿no? Porque hay veces nos llegaban 2 o 3 revistas que era pues unos 50 kilos o algo así. Y después hay veces que llegaban hasta 100 kilos, ¿no? Teníamos un carrito viejo, de esos viejos, ¿no? Y en ese eran los que hacíamos el viaje. Al principio lo hacemos en carretillas, que se les dice diablo. Del correo a la calle Segunda y pues para cerca una cuadra, ¿no? Pero ¿y cómo manejaban ustedes, por ejemplo, aquí en Tijuana, cómo manejaban ustedes los precios? Porque estos precios eran precios, pero para el centro del país. Aquí, ¿cómo decidieron ustedes? Ya ven que aquí en Tijuana, por ejemplo, se manejaban casi dólares. Sí, correcto. Sí, mire, entonces nosotros lo que hicimos aquí cuando llegamos, entonces empezamos a vender nosotros, por ejemplo, si valía 80 pesos, por decir que una revista valía $1, entonces nosotros nada más le quitamos un cero, entonces salían 10 centavos. Y así, nada más se le quitaba una cifra y así es como vendíamos nosotros. La revista la vendíamos a 10 centavos o 15 centavos si era unos 50, si eran $2.20. Así en esa forma se fue. Y las escuelas, por ejemplo, necesitaban libros, ¿ustedes también vendían ese tipo de producto? A un principio sí vendíamos libros a las escuelas, ¿no? Entonces pues se les daban a los profesores, se les daban un 10% de descuento, porque es que el libro de texto, por lo regular, siempre da un porcentaje muy bajo o sea que no hay mucha ganancia en el libro de texto. Lo trabajábamos porque pues era necesario para complementar ahí el negocio, ¿no? Y sí trabajamos algunas escuelas. ¿Y ustedes no empezaron a vender, por ejemplo, el periódico norteamericanos, el San Diego Union y los demás? También vendíamos pero ese lo recibíamos de otro distribuidor. Perdón. ¿Quién era? ¿Había otro distribuidor aquí aparte? De periódicos americanos era Ramón Nava. Él distribuía todas las revistas y todos los periódicos en inglés. ¿Todavía lo sigue haciendo la familia Nava o ya no? No, ya no. Hace mucho que ya no tiene esa concesión. Ahora, después salió una distribuidora que me parece que es DIMSA, que es la que de Nava pasó a DIMSA y ellos son los que siguen distribuyendo todos los periódicos americanos. No, periódicos, no, la revista. Periódicos recibe, o sea, nosotros nos lo entregaban, nos lo mandaban a un principio, pero ya después dejaron de mandarlo directamente del otro lado. ¿Recuerda usted los horarios? ¿Usted trabajaba toda la semana? Sí. ¿Abrían toda la semana? ¿A qué horas abrían el negocio? Abríamos a las 8. ¿A las 8 de la mañana y cerraban? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. No cerrábamos a mediodía. O sea, usted trabajaba, de hecho, 11 horas diarias. Pues más o menos, sí. Pero bueno, yo salía, ¿no? Y iba a comer, salía y eso. Pero usted era el encargado. Y usted, lógicamente, era lo que yo quería llegar. No necesariamente trabajaba y estaba todo el día ahí. ¿Cómo empezó usted a recibir pues empleados? ¿Cómo localizar empleados para trabajar con la compañía? Bueno, sí, al principio, pues cuando yo llegué aquí ya estaba el negocio, ¿no? Entonces ya tenía sus empleados, entonces ellos fueron los que me empezaron a ayudar a trabajar ahí. ¿Recuerda el nombre de aquellos empleados? Bueno, sí, estaba Gloria Castro, estaba Luis Padilla, que por cierto ahora le ha ido muy bien a Luis, era uno de los distribuidores locales y ahora está radicado en Los Ángeles y tiene una distribución muy grande ahí en Los Ángeles y en toda la costa de Los Ángeles. ¿De los periódicos mexicanos? Periódicos y revistas mexicanas, sí. Ese es el negocio ahora que... Oiga, ¿y Luis Padilla y la señora Castro eran de Tijuana? Sí. Bueno, Luis Padilla no, él era del sur, ¿no? Pero él, cuando yo llegué, ya estaba aquí trabajando ahí con nosotros. ¿Y la señorita o señora Castro, esa sí era? Ella sí era de aquí de Tijuana, es de aquí de Tijuana, porque todavía vive allá. Agradezco muy en especial a César Valadez, a Guillermo Vidrio Ruiz,
que los invito a que compartan este trabajo y en esa manera nosotros estamos rescatando este trabajo muy especial de una entrevista con don Ignacio Castañeda Pérez y estamos hablando de la farmacia internacional. Aquí estamos transmitiendo y estamos hablando de otro vecino pues de la farmacia internacional que era la librería Excelsior. Entonces era don Ignacio Castañeda Pérez el encargado. ¿Había mucha afición para leer en Tijuana? Pues a un principio no, porque como le digo, los periódicos llegaban demasiado tarde de la fecha, entonces ya cuando llegaban pues ya había transcurrido algunos días, ¿no? Y entonces ya pues se enteraban por mucha gente aquí de Tijuana, pues por los periódicos americanos y eso, la televisión americana, pero eso fue ya pues del 50 para acá, del 60 que ya se empezó a introducir todo eso. Ustedes estaban muy cerquitas de la Avenida Revolución, ¿llegaban clientes norteamericanos a visitarlos? Sí, llegaban bastantes clientes americanos allá. Pues muchas veces más bien los mexicanos que radicaban aquí en California, ¿no? Como cada sábado, cada viernes se vienen aquí a Tijuana y los americanos pues sí, de vez en cuando sí, ayer a la pasada pues entraba bastante americano ahí, pero como le digo, como pues no teníamos literatura para ellos en inglés, ¿no? Todo estaba en español. Había revistas y periódicos, pero ellos como venían de visita pues no iban a comprar una revista a ponerse a leer, ¿no? Muy bien. Señor Castañeda, usted trabajó, pero también se divertía seguramente. ¿En qué se divertía? Bueno, pues más bien es, como era tampoco el tiempo que me quedaba libre en la noche, pues al cine, ¿no? Al cine, inclusive, pues al cine, tenía media cuadra de Cinelandia, ¿no? El de Cinelandia, estaba también el Variedades, que estaba a 3 cuadras por allí. Y pues así iba al cine, el box y eso, y espectáculos así. ¿Te gustaba mucho el box? Sí, es uno de mis deportes preferidos, el box. Y recuerda, aquí en ese tiempo Tijuana pues tenía muy buenos jugadores, boxeadores, tenía magníficos. Estamos hablando de cuando el Pulga Serrano, el Kid Irapuato, sí. ¿Recuerdas? Sí, pues todos esos los vi pelear mucho aquí en Tijuana. Y Gaspar, inclusive a Gaspar lo vi 2 o 3 veces pelear, a Gaspar Ortega, ahí en la Colonia Libertad. Y sí, pues el box siempre me interesó bastante, hasta la fecha todavía, aunque ya no porque antes yo me iba a las arenas a hacer reportajes de los boxeadores, ¿no? Raquel Vidrio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos rescatando la entrevista de don Ignacio Castañeda Pérez, que era el encargado de lo que fue la librería y papelería Excelsior en calle Segunda entre Constitución y Revolución, y que después compraron ellos al señor Manuel Mérida la de la papelería Mérida. Entonces, gracias por estar con nosotros. Comparte si te gusta. Un señor Cabral, que tenía una revista en México, me nombró su representante aquí y yo le mandaba reportajes de las peleas y fotografías y eso. Y por eso fue lo que más me fui introduciendo al medio del boxeo. En la Colonia Libertad, ¿en dónde pelearon en la Colonia Libertad? Había un local ahí, no recuerdo cómo se llamaba, que hacían, no era precisamente una cancha, no era un local grande ahí donde hacían box. Y ahí era donde iba a ver, aquí en el Coliseo, también hicieron varias veces peleas de box ahí en el Coliseo. Seguramente iba hasta Los Ángeles. Sí, fui varias veces a Los Ángeles cuando se inauguró en Anaheim, ¿cómo se llama? El Fórum. El Fórum, exactamente, me tocó la inauguración de esa. ¿Se acuerda del cartel de esa y el año más o menos? Pues el año no, soy muy malo para memorizarle, pero me parece que fue Rubén Olivares y Alan Ross, y creo en la semifinal iba Chucho Castillo
Gallo de Sayula, Pimentel, Pimentel. Y no, pues esos son los que más recuerdo del programa ese de... Tijuana y Baja California se han caracterizado por sacar muy buenos boxeadores. Sí, pues sí, Tijuana, inclusive, pues Tijuana llegó a tener varios campeones mundiales, ¿no? El Dinamita Estrada, tomó al Jíbaro Pérez, que ahora ya está regresando, a lo mejor le va bien y lleva como 8 peleas que no ha perdido, se retiró y ahora está volviendo de nuevo. Y usted que es aficionado al boxeo, ¿qué nos puede platicar en relación a ese deporte? ¿Qué tiene, por ejemplo, alguna anécdota en especial? Pues no, pues anécdotas no, pues bueno, yo lo veía, ¿no? Lo veía y trataba de analizar y pues a mí se me hace un deporte bueno, ¿no? Pero últimamente ya ha habido mucha mano negra, como luego dicen ahí en el box. Yo ya empiezo a dudar un poco al principio sí, pues sí. Y ahora pues ya, como les digo, ya ve las últimas peleas del Tyson y todos esos, que ha habido unas cosas que no más el que le mordió la oreja, ya no parece box. ¿Y usted peleó también? Yo peleé, pero fue hace muchos años, en Aguascalientes, tendría yo unos 15 años con los guantes de oro. No, 2 o 3 peleas y ya me convencí de que no era ese mi... Me sangraba mucho la nariz enseguida y ya no podía. Ajá. ¿Y dónde vivía usted? Estamos escuchando la plática, la entrevista de don Ignacio Castañeda Pérez. Él trabajó durante mucho tiempo en lo que es la librería, la papelería Excelsior. Y de esa manera nosotros también tenemos que agradecerle a Rafael Amaral, que aquí está con nosotros, porque Tijuana es historia de familia y estamos rescatando precisamente y le damos un reconocimiento al mérito ajeno para que ustedes vayan ampliando la información en cuanto a los personajes que han hecho posible con su propio esfuerzo grandes negocios. Ese era uno de ellos, la librería y papelería Excelsior. De tal manera que nosotros también en este momento agradecemos a quienes hacen posible que es el Rico Café con Saldaña. Programa número 67 de la tercera temporada, en donde estamos transmitiendo en las instalaciones de la Farmacia Internacional, que es uno de nuestros patrocinadores, al igual que Tortas Cubanas de Otay. Tortas Cubanas de Otay se encuentra en la avenida Lázaro Cárdenas, en la mesa de Otay. Entonces ahí el teléfono 664-181-6400. También tenemos el apoyo y el patrocinio de Armando Abaquián Gámez. Y cuando llegamos a los nombres y a los apellidos, vemos el apellido Abaquián, eso nos lleva al Hotel César. Y el Hotel César nos lleva a la Internacional Ensalada César. Ahí fue la cuna de la Internacional Ensalada César. También tenemos que agradecer al Circo del Mármol. Circo del Mármol tiene solo 34 años en Tijuana, con la misma razón social. ¿Qué significa eso? Que es honesta esa negociación, que es derecha. Y Circo del Mármol en pisos y azulejos tiene los mejores precios en ambas Californias. Circo del Mármol se encuentra ubicado frente a la Glorieta Cuauhtémoc por Paseo de los Héroes. Ellos son nuestros patrocinadores. Y este momento también me da para invitarlos a las sugerencias de este espacio. Que se gaste el dinerito en Tijuana, en el changarrito de la colonia, en el mercado sobre ruedas, en las negociaciones cercanas, vecinas a ustedes. También que se plante un árbol,
que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Los invitamos a que compartan este trabajo, a que vayan entendiendo que al margen de ideologías y demás, de todo tipo, tenemos bienestar. Por eso estamos transmitiendo esta imagen. En lo personal, yo le tengo un agradecimiento muy especial a la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda, que fue la que me abrió los pasos en la UABC. ¿Aquí? Sí, Aquí en Tijuana yo vivía ahí en la calle Segunda. Ahí está la librería, arriba me hicieron un departamentito y ahí era donde yo viví. Oiga, y a propósito, pues está en la pura calle Segunda y casi con Revolución. Sí. ¿Podía dormir o no había mucho ruido en ese tiempo? Sí, había mucho ruido. Ahí pues en la parte de atrás casi se ligaba con uno de los cabarets que había ahí de San Sucín, me parece, y todos esos. Y pues no, ya se acostumbra uno, ya después, al principio ya después pues no, y llegaba ya, me iba al cine, llegaba a las 11, las 12, y no, pues ya, antes se podía andar muy tranquilo a esa hora por todos lados y no había problema, ¿no? Y no, pues ya me acostumbré al sonido y no me molestaba mucho el ruido de... Seguramente usted en los 50s, en los 40s, tuvo Tijuana una especial actividad. Usted llegó a la mitad de los 50s. ¿Nos podría platicar en ese tiempo, cuando usted llegó, qué edad tenía y cómo llevaba a cabo la ciudad de Tijuana su actividad? Los 50s, los 60s. ¿Qué nos puede platicar? Por ejemplo, estabas muy cerca usted de la Avenida Revolución, que es el alma de la ciudad. Bueno, sí, en ese entonces, pues allí en la Revolución era donde se hacía todo el movimiento, y en la noche allí la Revolución era la vida de Tijuana, ¿no? Entonces, pues ya de ahí de la calle Segunda para el norte, pues ya ahí en la primera, ya ahí termina, ¿no? Y luego para acá eran cabarets de ahí, la Zorra Azul y no sé qué, luego el Hotel Nelson y ya empieza la primera. Y ya para allá abajo es donde está el molino rojo y todo eso, que ya para allá ya no se valía ir. Y para acá pues sí, dábamos la vuelta, venían viajeros de México, oye, que vamos a ver un show aquí, que sabe qué, pues ya, ahí vamos así a dar la vuelta. Pero pues era que a otro y otro, y pues no terminaba hasta el Calle Life, allá en Panamá, que él es el que está el último, que está allá por la Revolución. Se venía uno recorriendo ahí, empezaba como a las 9 y terminaba ya a las 2 de la mañana de recorrer todo aquello. ¿Y era caro? ¿Trataban bien a los clientes? O, por ejemplo, ahorita es peligroso ir a los cabarets, Sí, inclusive. no, en ese entonces no había problema, no había problema. No, pues no era, el trago le costaba unos 50 centavos. 50 centavos de dólar, y como pues era lo que circulaba en ese entonces. Entonces a mí no se me hacía caro un trago, un whisky, ¿no? Por 50 centavos. A propósito, ¿cuál sería para usted el mejor cabaret que había en Tijuana? Pues así me puso. Pues casi todos eran los mismos, ¿no? Tenían su salón de baile exactamente. Ahí en Rancho Grande, luego acá donde está que era el Forest Club, que estaba acá por donde se quemó, que entre tercera y cuarta, ¿no? Un lugar que se quemó, ahí había un Forest Club, que ahí es grande del mundo, que decía La Ballena, no sé si se acuerda usted de eso, La Ballena, que era una barra grandísima que estaba ahí, donde estuvo la Urbo, en esa parte. ¿Apostar a usted? ¿Le gustaba ir a los Calle Life, a los caballos? Bueno, el Calle Life iba algunas veces, ¿no? En los caballos pues me agarraba más retirado y como le digo, ya era tarde cuando yo salía de mi trabajo, ya no. A los caballos pues no, iba y jugaba alguna, y por acompañar a las personas, ¿no? Que venían de allá del sur. Por acompañarlas pues una que otra vez iba con ellos y pues quinielas y eso, ¿no? Porque no le entiendo muy bien a... Y lo mismo en el Calle Life, también nada más para ir a acompañarlos, pero no era muy jugador para... ¿Le gustaba ir a la iglesia a usted? Sí. ¿Es católico? Sí. ¿Y a qué iglesia iba? Ahí a la catedral es la que más cerca me quedaba de ahí,
¿Se acuerda de algunos? Seguramente tuvo amigos profesores o amigos estudiantes que ahora son licenciados, no sé, son abogados, son médicos, en fin. Pues no, fíjate que no. Es que en mi vida social aquí en Tijuana pues casi se llevaba todo ahí en la librería. Todo. Pero no recuerda algún buen cliente, por ejemplo, el Gianni Alessio no iba a comprar periódicos, o algún presidente municipal o no, alguien. Pues, todas esas personas, ellas mandan comprar, casi no asisten a las librerías, ellas dicen, tráeme esto, tráeme lo otro, y mandan a las, pues sí, las personas que les ayudan, ¿no? ¿Se acuerda de algún taxista viejo o algún bolero o algo? Algunas anécdotas en relación a su negocio, al trabajo ese. Bueno, pues ahí el que más ahí enfrente están los taxis, ¿no? Y pues ahí había muchos taxistas y eso, pero pues por nombre no los conozco, ¿no? Había uno que el profesor Girafales le decían porque está muy grandote el señor estaba allí en la... Sí, porque antes ese estacionamiento era de nosotros. ¿Qué fecha nació usted? ¿En qué día? ¿Qué año? El 23, el 28 de junio de 1920. O sea que tengo 70 y... ¿Sus padres nunca vinieron para acá? No, desgraciadamente no. ¿Sus familiares, algún hermano o hermanas? Tenemos hermanos, sobrinos y eso sí han venido varias veces. He tenido aquí la visita de ellos varias veces. ¿Profesor Magro? Sí, que tenía la academia allí casi enfrente de la librería, sí, cómo no. ¿Al licenciado Guadalajara? También lo conocí. ¿Nunca entró a algún club social o alguna asociación? No. ¿Al centro mutualista o...? Dice que no. Sí, pues ya, yo desde acá, era, como le digo, aquí en el box era donde conocía más personas, así que... ¿Pudiera mencionar algunos así, por ejemplo? Bueno, pues Nacho Visa, padre, ¿no? Que hizo box también al principio, él ahí en el Danubio Azul. Ahí hizo box él algún tiempo, donde Felipe Rosalinas y... ¿Qué más? Pues varios, ¿no? Pero... ¿Y en el trabajo, usted oía radio? Sí, siempre. ¿Cuál era la estación que más le gustaba? Bueno, pues la radio Enciso es la que más escuchaba en ese entonces. Es la que más escuchaba, Radio Enciso. ¿La televisión le gustaba verla? Pues sí, pero casi no tenía, porque la tenía yo arriba en mi departamento. ¿Y ahí tenía televisión? Sí. ¿Y dónde lo compró? ¿Dónde compró el radio? Bueno, el radio, pues, ese no, lo traía yo desde allá, desde sur, no recuerdo, creo en Culiacán lo compré y desde allá lo traía, un radio chico. Y la televisión, pues aquí tenía un... Era su mejor amigo. Bueno, pues hay algunos, no, pero hay muchos aquí. ¿Todavía viven? Sí. Yo tengo una persona que hemos hecho muy buena amistad. Y es mi compadre también. Alonso Castañeda, muchísimas gracias por esta plática y ojalá haya otra en futuro cercano, porque seguramente con esto abrimos un poquito la memoria y seguramente la próxima vez que nos veamos a lo mejor quiera platicarme algo más de esto que es su actividad y sobre todo sus vivencias en Tijuana. Gracias. No hay de qué, pues gracias a ustedes por ocuparse de mí, de mi persona, porque pues no, como le digo, yo no me siento un personaje, sino que un servidor con mi trabajo. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en su actividad? Pues toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Pues digamos unos 55 años más o menos. Por esa constancia, por ese constante trabajar, cualquier persona debería de reflexionar para entender que una persona constante tiene metas muy claras de la vida. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Le va bien. De esa manera, María Villalobos, guardamos las pláticas, las palabras de don Ignacio Castañeda Pérez. Como ustedes se dan cuenta, no todo mundo tenemos la agilidad mental para recordar cosas, pero el hecho de estarlas rescatando, eso nos hace
festejar el tiempo y la vida. Yo agradezco a quienes han estado aquí con nosotros el día de hoy, gracias a Dios, en viernes 4 de agosto del 2023, concluimos el programa número 67, tercera temporada de Un Rico Café con Saldaña. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias.